una técnica importante para purificar compuestos líquidos. Y la destilación simple sirve principalmente para separar un líquido de sus impurezas volátiles y no volátiles, o separar dos líquidos miscibles que difieren en sus puntos de ebullición en 80 grados o más. ¿No? Tienen que ser dos líquidos que tengan puntos de ebullición muy separados entre sí, o sea, que la diferencia entre uno y otro sea por lo menos de 80 grados. La destilación a presión reducida que procede como la destilación simple, pero a una presión inferior a la presión atmosférica. Y el solvente ebulle a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. Por lo tanto, se usa mucho cuando el solvente el compuesto que no tiene que aislar, se descompone en su punto de ebullición o tiene un punto de ebullición muy alto. Haciéndolo a presión reducida, se puede hacer la destilación a una temperatura inferior, ¿no? Porque el punto de ebullición también disminuye. Vamos a purificar, o sea, eso es lo que tendríamos que haber hecho, purificar un solvente de sus impurezas disueltas, volátiles y no volátiles, solución alcohólica de esencia de naranja. ¿Se acuerdan? En el seminario anterior, ustedes hicieron un calentamiento a reflujo de cáscaras de naranja. Entonces, esa se separaba por filtración y el líquido se purifica, lo vamos a purificar haciendo una destilación simple, ¿ya? Que tiene el etanol, que era una mezcla alcohólica, o sea, las cáscaras de naranja las extrajimos con etanol. Y el etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados Celsius. Además, esa es una cosa que vamos a hacer por destilación simple. Y ocupando un evaporador rotatorio, que es un sistema para destilar también, pero que se usa principalmente para concentrar, vamos a concentrar un principio activo y recuperar el solvente. En este caso, lo mismo, la solución de lo que nos quedó de la extracción que hicimos de la cáscara de naranja. Y como se va a hacer a una presión inferior a la atmosférica, una presión haciendo vacío, se va a producir la destilación no a 78 grados, sino que a una temperatura inferior cercana a los 50 grados Celsius. Esta hojita yo la agregué como casi recién, porque tiene un video. Entonces yo quise mostrarles esto primero antes del video. Tenemos la destilación simple. Acá tenemos un sistema de calentamiento que si el solvente es inflamable no se usa mechero, sino que se usa un anticalefactor o una placa calefactora, por ejemplo esto, y se calienta en un balón, se le pone dentro siempre un material poroso para formar núcleos de burbuja y hacer un calentamiento, que no se produzca un sobrecalentamiento, que sea más constante, no vaya a ebullir de una forma, cuando hay sobrecalentamiento, ebullir en forma violenta. Y se parece que uno está hirviendo y de repente puede saltar. Entonces, se le agrega un material poroso que puede comprarse, por ejemplo, lo venden, que son como piedra volcánica, como una piedra pómez, ¿ya? O también hay unas perlitas de vidrio, o simplemente si uno no tiene nada de eso, y lo más probable es que haya quedado algo en el laboratorio, guarda los trocitos de porcelana del crisol, por ejemplo, que se le rompió, y sirve perfectamente para esta finalidad. Se le agrega agua al balón, o sea, no agua, perdón, que uno va a destilar hasta la mitad o 2/3 del volumen del recipiente, y con un termómetro. Acá, esto cuando se calienta, los vapores ascienden, ¿ya? Aquí nos va a marcar en el termómetro qué temperatura está ocurriendo en ese momento, y los vapores siguen por esta tubuladora lateral, llegan al refrigerante, se encuentran con esta superficie externa fría, porque por aquí circula agua, se conecta por la parte inferior con la llave, aquí va la llave, digamos, por la parte superior la tubuladura va al desagüe, o sea,
Aquí está entrando agua constantemente. No es que uno llene el refrigerante y lo cierra, no. Uno todo el momento, todo el rato que está haciendo la destilación, mantiene el agua corriendo, ¿ya? Para asegurarnos que esa superficie se mantenga siempre fría. Porque como llegan los vapores calientes, si uno lo cierra, podría entibiar el agua acá si uno no mantiene constantemente circulando agua fría por la parte externa. Este es un refrigerante que se fijan por la parte del centro en que se conducen los vapores, que se encuentran con esta superficie fría, ¿ya? Donde está circulando agua, se condensan los vapores y caen de forma líquida a un recipiente correcto. No chorrito como sale acá, sino que a razón de una gota por segundo aproximadamente. Acá tenemos lo mismo, como acá es un dibujo, es lo mismo, mostrado ya en la foto del video, ¿ya? Es el mismo sistema. Las mangueras, una va a entrar a la llave y la otra, la de salida, va al ingresar. Acá tenemos los materiales entonces que se usan en una destilación simple. Dos soportes universales, dos doble tornillos. Los doble tornillos, la foto era esta nomás, yo le puse esa fotito, esa en la pestaña, porque encontré que no se notaba mucho el doble tornillo. Este es el doble tornillo, que por un lado uno sujeta al soporte universal y por el otro a la pinza, por ejemplo, que uno quiere sujetar. ¿Ya? Necesitamos pinzas, balón, cabezal de destilación, el material poroso, ya les había mencionado, un termómetro, refrigerante recto o de Liebig, pinzas de refrigerante, que son estas, dos mangueras de goma para conectar a la entrada y salida del agua, matraz colector, en este caso puede ser una probeta, y el manto calefactor con el que vamos a calentar el balón para producir, para que se caliente y se formen los vapores. ¿Ya? El armado del equipo. Debe seguir las instrucciones que da el docente encargado, porque bueno, que lo arman y nosotros siempre armamos las cosas y las hacemos. Mientras vamos diciendo cómo hay que armarlo, no solamente lo decimos, sino que lo vamos haciendo, ¿no? Para que nos vean. Las mangueras deben ir por detrás del equipo evitando que se friccionen y a la vez deben estar lejos del manto calefactor. Eso es porque acá las mangueras, esto me refiero, las mangueras estas no son de goma, son flexibles, tienen que estar por la parte de atrás, no que estén rozando si una placa calefactora o tienen contacto, si fuera, por ejemplo, acá, imagínense una manguera de goma, si es un mechero. Entonces tienen que estar detrás, no para hacia el lado de uno, hacia adelante, para que no molesten, pero además teniendo la precaución de que no queden cerca del por lo que uno está calentando. A eso se refiere que dice que las mangueras ponga por detrás y lejos del manto calefactor o lechero o con leche caliente. La entrada de agua al refrigerante se hace por la tuberadura inferior. Eso para asegurarnos que el refrigerante se llene en su totalidad de agua, porque si ustedes hacen entrar agua por la parte superior, va a escurrir por la parte inferior si yo le hago entrar el agua por acá, el agua va a llenar este pedacito, esto por aquí, y supongamos que yo le hice entrar por este pedazo, y va a salir. No se va a llenar completamente. Este tiene las dos tubulares para el mismo lado, y un que tiene una hacia arriba y una hacia abajo. Entonces, no vamos a forzar el llenado del refrigerante. Al hacer entrar el agua por acá, nos aseguramos que el refrigerante se llene su totalidad de agua, y además hay que tener esta salida del agua hacia arriba, porque si yo la pongo hacia abajo, el agua va a entrar por aquí, se va a llenar todo esto, pero va a quedar una sección aquí arriba que no se va a llenar porque el agua va a empezar a salir de la temperatura si está hacia abajo. ¿Sí? Entonces se llena, la entrada de agua se hace siempre por la parte inferior. Coloque las piedras de vidrio o puede ser el material poroso que tengan ustedes, de que les pongan. Y una vez que lo arman, nosotros siempre revisamos que estén las uniones bien, porque acá estas uniones acá, metiladas,
tienen que calzar perfectamente, calzan perfecto, no queda un pedazo afuera, separado, digamos, ¿ya? Las uniones, todas las uniones, porque si no, cuando uno caliente el solvente, se volatiliza y va a empezar a salir por los lugares que no está bien hermético, no está cerrado. Acá tenemos un video. Me dicen si se escucha primero. No se escucha primero. La ¿Se destilación. escucha? ¿Sí o no? Sí, ya. Lo que pasa es que está bueno el relato, entonces tenemos dos videos en este seminario y los dejamos con el audio original. ¿Ya? Es una técnica de separación de los componentes de una mezcla líquida a partir de las diferencias entre los puntos de ebullición de cada uno de estos componentes. El proceso consiste en calentar la mezcla hasta ebullición, de forma que obtengamos un vapor más rico en el componente más volátil de la mezcla, ya que tiene una temperatura de ebullición inferior. Este vapor se condensa por enfriamiento y así se obtiene el destilado en fase líquida. Destilación simple. En primer lugar, hace falta preparar el equipo de destilación. Este consta de un recipiente que contiene la mezcla que se debe destilar, el matraz de destilación, al cual se aplica una fuente de calor, un cabezal de destilación que une el matraz con el refrigerante, donde se condensan los vapores generados, y un recipiente colector, donde se recoge el destilado. En este caso, la fuente de calor necesaria para efectuar la destilación la proporcionará una manta calefactora, que se debe mantener en posición elevada como medida de seguridad. Se coloca un matraz de fondo redondo encima de la manta calefactora, sujetado con unas pinzas. Introduce la mezcla en el interior del matraz, sin llenar más de la mitad de su capacidad. Se añaden unos trocitos de porcelana porosa para evitar una ebullición violenta y facilitar que se desprenda el gas formado. En este caso, la mezcla que se destilará es vino, y se tratará de separar el alcohol y el agua. Acto seguido, se acopla el cabezal de destilación que tiene un tubo lateral, acodado a 75 grados, al cual se conecta el refrigerante. El refrigerante es un tubo de vidrio con dos orificios laterales para la entrada y la salida de agua, en el interior del cual se encuentra otro tubo, por donde circula el vapor que se quiere condensar por refrigeración. Existen diferentes tipos de refrigerantes. En este ejemplo, se utilizará un refrigerante de doble tubo o encamisado. Se conecta el grifo de agua corriente a la entrada inferior del tubo ancho del refrigerante mediante un tubo de goma flexible, y con otro tubo se une la salida del refrigerante al desagüe de agua. Se abre el grifo del agua corriente de forma que se mantenga un caudal continuo de agua mientras dure el proceso. De esta forma, se garantiza que el refrigerante esté en todo momento lleno de agua y la refrigeración sea eficaz. En el extremo del refrigerante se conecta una alargadera de destilación que dirige el flujo de vapor condensado y a líquido hacia un recipiente colector, que puede ser un matraz Erlenmeyer. El extremo inferior de la alargadera debe estar en el interior del recipiente, siempre por encima del destilado, para evitar reabsorciones. Se debe asegurar que todas las juntas sean estancas y, siempre que sea posible, es mejor utilizar juntas esmeriladas, debidamente engrasadas y clips para la correcta sujeción de las diferentes piezas del conjunto. Finalmente, se acopla un termómetro en el cabezal de destilación, de forma que el depósito de mercurio se sitúe siempre a la misma altura que la entrada del refrigerante, para dar una temperatura real del vapor destilado. A continuación, se conecta la manta calefactora y se empieza a calentar la mezcla. Se observa un incremento progresivo de la temperatura. La mezcla, al entrar en ebullición, produce un vapor que es más rico en el componente más volátil de la disolución, ya que es el que tiene el punto de ebullición más bajo. El termómetro permite identificar las diferentes fases del proceso, ya que cuando el componente que tiene el punto de ebullición más bajo cambia de estado, la temperatura se mantiene constante, debido a que cambia de fase una sustancia pura. Este vapor avanza por el tubo interior del refrigerante y gracias al agua fría que circula por la camisa, se enfría y se condensa formando pequeñas gotas que se desplazan hacia el extremo. Cuando finaliza el proceso de destilación, se recoge el destilado donde se encuentra el componente más volátil,
mientras que el componente menos volátil, que se denomina residuo, queda en el matraz de fondo redondo. Por motivos de seguridad, se debe comprobar que siempre quede solución en el matraz de fondo redondo. Ya, entonces acá, bueno, lo llaman de otra forma, pero las primeras gotas de cuando uno empieza a calentar, caen unas gotas con algún solvente que es más volátil que los otros, el más volátil es el que destila primero. Las primeras gotas sirven para regular la velocidad del destilado. Velocidad del destilado me refiero a las gotas que están recibiendo en el matraz. Acá, estas gotas, las que se reciben en el matraz colector, estas son las que uno debe regular aproximadamente a razón de una gota por segundo. ¿Ya? Las primeras gotas sirven para regular bien. ¿Cómo lo regula uno? Es un alto calefactor lo único que uno puede manipular en este caso. Entonces, si está saliendo un chorro, le baja la temperatura al manto, o si no cae una gota muy a lo lejos, le sube un poco. Para eso, las primeras gotas se reciben en un recipiente. Entonces, mientras está subiendo la temperatura, llega un momento en que la temperatura se estabiliza. Bueno, las primeras gotas serían la cabeza del destilado. Luego, luego se recibe, bueno, acá primero estaba mostrando el termómetro donde va, en realidad un poquitito más arriba. Esto es lo que estaba diciendo. Las primeras gotas, entonces, son la que se recibe al principio se les denomina cabeza, que son el solvente con impurezas más volátiles. Luego viene el cuerpo, que es el solvente que nosotros queremos recuperar, que destila a temperatura constante cercana a 78 grados en este caso porque era etanol, lo que queríamos recuperar, el solvente que se usó la semana pasada en la extensión de la cáscara de naranja, el calentamiento a refugio. Entonces uno ve que sube la temperatura, esas gotas se reciben en un recipiente. Llega un momento que se estabiliza, 78, 77, 76, ahí se mantiene. Eso, las primeras gotas cuando se reciben en un recipiente, cuando ve uno que se estabiliza la temperatura, pone otro recipiente y ahí empieza a recibir este solvente puro, que en este caso sería el etanol. Después, cuando ya no hay más solvente, etanol en este caso, comienza a subir la temperatura y ahí hay que dejar de calentar para dejar la cola, que se le denomina, en el balón, no destilamos. ¿Ya? En este caso lo que nos importaba a nosotros era recuperar el solvente, el etanol que se usó la semana pasada y que corresponde a la parte que se denomina cuerpo. La cabeza entonces son las primeras gotas que caen, que uno les ocupa ese rato, digamos, mientras está subiendo la temperatura, en regular la velocidad de goteo. Después se recibe el cuerpo en otro recipiente y este sería el etanol. Cuando ya empieza a subir nuevamente la temperatura, ya no queda etanol, puede quedar traza, entonces se recibe la cola, la dejamos en el balón. ¿Ya? Esas serían las tres partes del destilado: cabeza, cuerpo y cola. Acá, esta la agregué recién, yo también porque después en otro video, pero yo la quise agregar y agregué dos hojitas, esta y otra aquí bien. O sea, les digo que la agregué porque después en el video que ustedes vean en el curso no va a estar esta hoja porque la agregué recién yo, y que van a subir es otro. Entonces, ya vimos entonces la destilación simple. Ahí terminamos con la destilación simple. ¿Se acuerdan de cómo era el dibujo? ¿Ya? Ahora vamos a ver un evaporador rotatorio, que también es para destilar, pero se usa principalmente para concentrar. Este evaporador rotatorio acaba la muestra, o sea, va solvente, que uno quiere purificar o que quiere anclar, o va, por ejemplo, este se usa en la parte de productos naturales, ¿ya? Cuando uno quiere concentrar. ¿Se acuerdan? Lo mismo, lo de la naranja, que quedó mucho solvente. Hicimos la extracción de la naranja, la cáscara de naranja, y ese solvente yo lo podría recuperar. Por ejemplo, la destilación simple, pero también lo podría hacer de esta forma y evaporar el solvente. Esto
acá se pone lo que uno quiere destilar. Esto tiene la opción, vamos a ver un video después, la opción de hacerlo girar. Esto va girando y además se puede bajar a un baño termorregulado. Entonces los vapores que se generan acá llegan, suben y se encuentran con este refrigerante que es muy poderoso, un refrigerante de serpentín o de Graham. Tiene un doble espiral, una espiral que sube, el agua está circulando en este caso por dentro del espiral, ¿ya? Entonces, este espiral sube y baja por dentro. Es doble espiral. Acá, no sé si se aprecia, acá por eso puse esta foto, me gustó, ¿ya? Él tiene la entrada de agua, la salida de agua lo tiene acá, en las dos mangueras. Entonces, esta espiral está circulando el agua por dentro, llega arriba y por dentro se devuelve, ¿ya? Es doble, es muy poderoso este refrigerante, además muy grande, ¿ya? Y acá tenemos la conexión para la entrada vacía. El rotavapor funciona con vacío. Y el sistema que uno tenga, puede ser con una trompa de agua, o el sistema vacío del laboratorio, o con una bomba, ¿ya? Entonces acá tenemos puesto el refrigerante. Como les decía, los vapores ascienden, se encuentran con esta superficie fría, caen a este recipiente. Y aquí se va juntando el solvente, ¿ya? Como les decía, principalmente es para evaporar. Cuando se generan en la industria grandes volúmenes de solvente, se puede acá recuperar el solvente y, ¿cómo se llama?, concentrar acá la muestra que uno tenga. Si pongamos el extracto de naranja, lo puedo concentrar, evaporo el solvente, recupero el etanol y acá me queda el principio activo, todo lo que haya extraído, el aceite, qué sé yo, lo que haya extraído en la cáscara de naranja, ¿ya? Acá tiene, como les decía, esto tiene las conexiones a vacío y agua, que está por aquí detrás, a veces está la conexión a vacío aquí arriba o más abajo, no está igual. Y acá tiene esta llavecita, digamos, que es porque cuando yo hago vacío, imagínense, yo hago vacío. Hacer vacío es cuando uno succiona, así, como, digamos, como lo hace la aspiradora. No vayan a decir que van a hacer vacío con la aspiradora, pero es para que tengan una idea. Lo que hace es succionar, ¿ya? Entonces, está haciendo un vacío en toda esta zona y para regular ese vacío, como yo acá lo conecto, tiene esta llavecita que tiene acá un hoyito donde yo puedo, si yo la giro, hago entrar aire al sistema y yo puedo ya, por ejemplo, conectar esto. O hago vacío y después cierro esta llavecita y ahí queda totalmente sellado, ¿ya? Por eso yo regulo el vacío. Este fue, le agregué yo esta para que se acordaran del calentamiento de flujo, es del PowerPoint de la semana pasada. ¿Se acuerdan que hicimos un calentamiento de flujo de cáscaras de naranja? Entonces esto yo lo filtro, separo las cáscaras que me interesan, y este líquido que yo puedo recuperar el solvente, ya el etanol en este caso, ya sea destilándolo o en, en ¿cómo se llama? Con un rotavapor. Acá de nuevo puse la misma imagen, acá para que vean, es un líquido que se puso, supongamos que sea el extracto de la cáscara de naranja, se produce una evaporación, asciende, se encuentra con el refrigerante en la superficie fría, donde se produce la condensación de los vapores y estos caen acá. Y aquí se van juntando, acá. La condensación cae, ¿ya? Entonces, acá vemos cómo ya se ha logrado bastante solvente y se está quedando el extracto solamente en el balón. Esta es un tipo de destilador que se usa principalmente para concentrar, o cuando el punto de ebullición es muy alto del solvente, entonces necesitaría, para destilarlo, aplicar mucha energía, mucho calor, ¿ya? Y eso es plata. Entonces, si uno hace vacío, destila a una menor temperatura. O cuando algún compuesto se descompone en su punto de ebullición, ¿ya? Se descompone por calentamiento, ¿ya? Entonces, podría usar un sistema de estos en que funciona al vacío y aplico mucho menos calor, ¿ya? Esta hoja también la agregué yo ahora, recién.
pero era como para explicarlo mejor. Porque lo que viene es el video, que también está con audio. Si no se escucha, me dicen, porque está con un relato muy bueno. Evaporador es un instrumento diseñado para destilar un líquido a presión reducida. Cuando la presión del sistema disminuye, el líquido destila a temperatura más baja de como lo hace a la presión atmosférica. El rotoevaporador consta de un sistema de refrigeración que contiene un serpentín donde condensan los vapores del líquido que ascienden a través del tubo de destilación situado en su interior. En la parte inferior se encuentra la conexión al sistema de vacío. Esta es la llavecita que yo les decía, que acá tiene un hoyito, entonces depende de la posición que yo gire. Esto yo lo puedo girar, esto está esmerilado, esto yo lo giro. Entonces depende de la posición que yo lo ponga, es si yo cierro totalmente el sistema y me queda haciendo total vacío, o yo lo puedo girar y abrir, porque tiene un hoyito. El matraz colector del disolvente destilado y la entrada y salida de agua del serpentín del refrigerante. La llave de apertura o ruptura del vacío está situada a la izquierda, entre el tubo de destilación y el matraz con la disolución a evaporar. Aquí pusieron un sistema de seguridad, por si llegara a preguntarse algo de lo que pusieron en acá en el valor, ¿ya? Pero después en el video se ve que no está. Se puede o no poner, ¿no? Un sistema de seguridad. Se puede colocar una trampa para evitar la pérdida del producto. El motor de rotación permite la agitación de la muestra a diferentes velocidades. La muestra se calienta mediante un baño termostatizado. Para utilizar el rotoevaporador, abrir primero el sistema de vacío. A continuación, abrir el grifo del agua de refrigeración. Conectar el matraz con la disolución a destilar. Hay que asegurar la conexión utilizando un clip de sujeción. El clip tiene dos lados. El círculo de diámetro más pequeño se sitúa alrededor del tubo del rotoevaporador y el más grande sujeta el matraz. Para cerrar el sistema y activar el vacío, sostener el matraz con una mano mientras con la otra se gira la llave de vacío a la posición de cerrado. Ven, acá tiene un hoyito y ahí lo cerró. Entonces ahí ya hizo el vacío. El sistema se encuentra ahora a presión reducida y se puede retirar la mano sin peligro de caída del matraz. El líquido destilará a una temperatura inferior a la que lo hace a presión atmosférica. Para facilitar el proceso y evitar proyecciones, se debe girar el matraz seleccionando la velocidad adecuada de rotación. Para aumentar la velocidad de evaporación, introducir el matraz en el baño de agua caliente hasta que toda la solución quede sumergida en el baño. A medida que el disolvente se evapora, se observa su condensación en el refrigerante. Cuando no se observa más condensación en el refrigerante, el proceso de destilación se da por concluido. Para finalizar el proceso de evaporación, se procede en sentido inverso. Primero se retira el matraz del baño de agua y se reduce la velocidad de giro hasta parar totalmente la agitación. Mientras se sostiene con una mano el matraz de destilación, con la otra se abre suavemente la llave de vacío. Retirar el clip que sujeta el matraz al rotoevaporador. Sujetando el tubo del rotoevaporador con la mano izquierda, girar lentamente la mano derecha para desplazar el matraz. No hay que sacar nunca el matraz tirando de él hacia abajo, pues pueden producirse pérdidas de la muestra por proyección. Dejar el matraz en lugar seguro y cerrar el agua del refrigerante y el sistema de vacío. Ya, por eso acá no se ve muy bien dónde están las conexiones de las mangueras, por eso yo le puse, les agregué ahora un par de fotos que no van a encontrar después en el video, por eso les digo, para que les haya quedado claro ahora, porque no se expresa mucho acá, pero este es el motor para hacer vacío, está conectado acá atrás y por ahí atrás también con las entradas y salidas de las mangueras de agua para el frío refrigerante, que como les había dicho, es el serpentín, ¿ya? Que es muy grande, lo vieron en la tamaño ahí, y es doble, como decía, una espiral que sube y después baja por la parte del centro del mismo serpentín, ¿ya? Me parece que es todo lo que ¿qué aprendimos? ¿Para qué se utiliza la destilación?
los cambios estaban involucrados, como vimos en el balón, cuando se producía la evaporación, ¿cierto? Pasa de líquido a gas, después en el refrigerante pasa de gas a líquido, una condensación, material requerido para el proceso de la realización experimental de la destilación. En el reloj de vapor, si se fijan, lo único que uno acá regula de la temperatura, digamos, es para el baño. Cuando muy alta la temperatura, depende del solvente, porque al ser vacío se necesita baja temperatura. Pero no hay un termómetro como en los otros casos que marcaba a qué temperatura estaba destilando. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un termómetro que regulaba, teníamos acá, teníamos un termómetro, acá. En el roto vapor no tenemos esa opción, ¿ya? Pero esto, si uno quisiera cambiar y decidir esto, por ejemplo, esto, después que yo lo destilo acá, porque yo concentré, puedo esto someterlo a una destilación. Podría someter esto y ya recuperé el líquido, pero como está mezclado con la cabeza, digamos, con todo, podría destilarlo. Pero también hay otro sistema en que acá esto va conectado a diferentes balones, o sea, aquí quedan como tres, digamos, ¿no? Como un racimo de uva, por así decirlo, queda no solo uno, sino que quedan tres. Y uno lo puede ir girando, poner uno, después cuando ve que deja de destilar, ¿ya? Porque salió la primera parte, puede cambiar al otro y una cosa así. Pero habitualmente lo que se hace es dejar uno y someterlo a una destilación para purificar este solvente que viene con la parte de la cabeza, por ejemplo, o parte de la cola, podría ser. Si yo concentré acá, siempre que yo quiera recuperar el solvente, ¿ya? Entonces, principalmente se usa como le decía la profesora antes, en productos naturales, se usa mucho, se usa hasta en las cocinas, me parece que se están usando también algo así leí que se usa para hacer ponen distintas cosas acá, un solvente y como así, como una especie de extracción. Pero habitualmente es para concentrar, porque se generan, como les decía, en estas extracciones, ¿se acuerdan del sople? En esta extracción se generan, se ocupa mucho volumen de solvente, ¿ya? Que se puede recuperar de esta forma, poniéndolo acá, se recibe acá y lo puedo purificar por destilación, a la vez que concentro lo que yo quisiera tener de ese producto, en este caso. Yo quiero saber ahora, chiquillos, si tienen chiquillos o chiquillas, si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿O están cansados? Después de la prueba están cansados. Como que cuando no hay duda, cuando nadie pregunta, son dos opciones. ¿Quedó todo muy claro? O no entendieron nada, porque cuando uno no entiende nada tampoco tiene dudas, porque es como todo una gran duda. Espero que este no sea el caso y que hayan entendido. ¿Sí? Como les decía, esta imagen ya la puse yo, pero los videos, todo eso está. Son tres imágenes, me parece que yo lo agregué ahora. ¿Todo claro? Ya, chiquillos. Entonces, ya parece que no nos vemos más. Ahora no nos toca más encontrarnos porque la otra semana no me toca. Así que les vaya súper bien. Cuídense mucho. Espero que ustedes y que su familia se encuentren todos muy bien. Y que les vaya muy bien y que en algún momento podamos conocernos. Un gusto estar con ustedes, chiquillos. Que les vaya bien en todo. ¿No? Como que no me veo, que les vaya bien. Chao, chao. Me van a finalizar.